todos y todas. Un gusto poder estar acá con ustedes de nuevo en el podcast de la Universidad de ANDE, la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas, Visión Global, Ecosistema Negocios, donde buscamos tener expertos invitados, líderes de la industria privada, de mixta, pública, hablándonos de toda esa experiencia que tienen y cómo hoy se materializa en la realidad y coyunturas que estamos viviendo hoy en el mundo, en un mundo tan competitivo, tan volátil, tan incierto, tan cambiante, tan ambiguo, y que en materia económica tiene muchas noticias, no semanales, diarias. Y el día de hoy, déjenme, les voy a presentar a nuestro experto invitado. Hoy está Daniel Gómez Gaviria, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad Colombiana en Colombia. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido a este podcast. Gracias, José, por la invitación. Hola a todos. Un gusto tenerte acá y bueno, tenemos muchas preguntas y muchos temas para ti. Pero para comenzar, me gustaría un poco que te pudieras presentar un poco sobre tu carrera profesional y cómo llegaste a ser hoy el vicepresidente del Consejo de Competitividad. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Gómez, soy vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, soy economista, tengo un doctorado en economía de la Universidad de Chicago, un MBA de Chicago también. Antes de eso estudié en la Universidad de Lausana, en Suiza, hice mi pregrado en economía y una maestría en banca y finanzas. Empecé mi carrera trabajando en consultoría económica, en temas de competencia económica, en competencia política, de competencia en Europa, en las prácticas de dos compañías americanas que se llamaban NERA y LCG. Una de esas ya desapareció, se fusionó con Compass Lexecon, se llama hoy, pero es antitrust, ¿no? Entonces Claro. Era consultoría, era la parte económica para los casos de competencia frente a la Comisión Europea. Típicamente trabajábamos pues con un bufete de abogados y nosotros armando los casos que se llevaran ante la comisión. Luego trabajé en Fedesarrollo, fui investigador de Fedesarrollo, editor de la revista Coyuntura. Salté al gobierno, en el gobierno de Santos II. Fui asesor en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y de ahí volví a Suiza, al Foro Económico Mundial. Fui director de competitividad del Foro Económico Mundial, en el equipo que sacaba el índice global de competitividad. Wow. Después de eso me fui al Banco Mundial, fui economista senior del Banco Mundial para Argentina, Uruguay y Paraguay. En la práctica global, el banco está organizado en prácticas globales y en regiones, ¿no? Entonces yo estaba en región Latinoamérica, en la práctica global de finanzas, competitividad e innovación. Y estando allá, me llamaron y me invitaron a ser subdirector del DNP. Fui subdirector durante casi todo el gobierno Duque, y antes de terminar ahorita en el Consejo Privado de Competitividad, y en paralelo no abandono mi práctica docente, doy clases en los Andes, dirigir tesis de grado me encanta. Ser jurado de tesis también es una actividad que hago permanentemente, y por cierto tengo una tesis pendiente de leer precisamente, que tengo que salir de acá para ir a leer, ¿no? Tengo que salir de acá a leerla y enviarle comentarios al estudiante, y cuadrar la sustentación y todo, pero entonces ese soy yo. Perfecto, Daniel. Oye, espectacular ese track record y esa historia tuya. ¿Y quién más que tú pues para hablar de esos temas que vamos a hablar el día de hoy? Me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo ves en términos de competitividad hoy el país? ¿Cómo está Colombia? Un poquito en qué ha cambiado. ¿Cuál es tu mapeo en términos empresariales y versus la región? ¿Cómo nos ves versus el mundo? ¿Cómo estamos? Listo, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de competitividad en el Informe Nacional de Competitividad, que calca un poquito y se inspiró en la estructura del Índice Global de Competitividad del Foro. Lo han presentado varias veces acá en la universidad, ¿no? Sí, lo presentamos acá, y este año será también el 11 de noviembre acá en la EAN, en el Auditorio Orígenes, ¿se llama? Sí, Orígenes. En el Auditorio Orígenes, que es hermoso, es una maravilla de auditorio, y ahí hemos presentado los últimos 3 años el informe. También hacemos un barrido subnacional a nivel de departamentos, de ciudades,
y básicamente, ¿cómo medimos esto? Y para estar como en la misma página en cuanto a definiciones, ¿cierto? Nosotros definimos la competitividad como todos esos factores que nos permiten ser más productivos, ¿listo? Y los dividimos en 4 grandes bloques. Unas condiciones habilitantes, que son los temas como más transversales, que haya justicia, que haya un estado eficiente, que haya conectividad digital, que haya energía, que haya infraestructura y de transporte, ¿cierto? Esos son como los habilitantes, ¿cierto? Luego tenemos un bloque de talento humano, de capital humano, donde tenemos educación desde primera infancia hasta universitaria, salud, ¿no? Y el tercer bloque es el bloque como de mercados, cómo funcionan los mercados, el mercado laboral, el mercado de crédito, la conexión con mercados internacionales, y finalmente, bueno, el sistema tributario entra ahí también. Y en el último bloque tenemos los temas de innovación, de ciencia, tecnología, crecimiento verde. Tenemos en ese bloque tejido empresarial, cómo se ve el tejido empresarial. Entonces, para contestar la pregunta finalmente, ese es el marco, digamos, con el cual contestamos estas preguntas. Y lo que vemos es que si uno mira la evolución de la productividad en Colombia, la productividad ha aportado negativamente al crecimiento durante los últimos 30 años. O sea que estamos creciendo porque estamos invirtiendo mucho, porque trabajamos mucho, porque hacemos mucho esfuerzo, pero no estamos logrando hacer las cosas mejor, más eficientemente, ¿no? Que es básicamente lo que es la productividad. Por muchas razones, porque tenemos una gran empresa, por ejemplo, que se le ocurre producir palmitos en Putumayo para poder exportar el palmito, pero entonces, y es súper eficiente, pero luego va a sacar su producto y la carretera está mala y el puerto es ineficiente y la inspección de aduanas es un desastre. Y no, entonces un mensaje clave es que pues acá el tema de la competitividad es un tema de muchos factores, de muchas sinergias, de mucho trabajo público-privado, y si no está funcionando todo junto, si se hace un esfuercito acá, por más duros que sean los empresarios que tratando de resolver los problemas, hay unos temas de bienes públicos donde se requiere que haya un Estado funcional y una provisión de bienes públicos que funcione, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el otro? Entonces, productividad mal, digamos. Y el otro indicador, digamos que si uno mira el capítulo del informe de tejido empresarial, ese es súper interesante porque nos permite ver como la radiografía de cómo se ven las empresas, ¿cierto? Y lo que vemos en Colombia es que hay un exceso de micronegocios de menos de 9 trabajadores, típicamente de 1 o 2, que es un pequeño emprendimiento de subsistencia para generar ingresos de una persona que típicamente salió al mercado laboral a buscar empleo, no consigue empleo, y entonces pues le toca crear una fuente de ingresos, ¿no? Pero son pequeñas empresas que son 92% del tejido empresarial, que no tienen capacidades para crecer, que no tienen formación suficiente, que no se especializan, que no tienen vocación de crecimiento tampoco, que están atrapadas, digamos, en un contexto de baja productividad, de informalidad, de bajas capacidades para innovar, ¿no? Y tenemos muy poquitas empresas que son grandes, que generan más de 250 empleos, que son 0,2% del tejido empresarial, ¿no? Y en la mitad tenemos un hueco un vacío que debería estar lleno de las MIPYMES, que son los micronegocios, pero que se crean no porque me tocó, sino porque tengo una vocación emprendedora, ¿cierto? Que es un poquito el negocio en el que están ustedes. Y eso hay que poblarlo, ¿no? Entonces, en el mundo ideal, eso es un mal síntoma, ¿cierto? Es un mal signo y que tiene mucho que ver con un mercado laboral que funciona muy mal, ¿cierto? Mercado laboral que funciona mal, una formación para ese mercado laboral que tampoco está ofreciendo la pertinencia que están demandando empresas. Entonces, una cantidad de gente que estudia una cosa, sale, no consigue empleo, entonces pues crea un emprendimiento, pero entonces no tiene la formación para todas las cosas que tiene que hacer para su emprendimiento, o termina trabajando en otras cosas para las que no está formado, y eso jala la productividad de nuevo hacia abajo. Entonces, yo empezaría por ese diagnóstico un poquito negativo, pero para ahora de pronto empezar a ver las cosas positivas. Totalmente. No, y se vale tener esa perspectiva también de las oportunidades para comenzar a trabajarlas. Y me gustaría saber un poquito más tú versus la región y versus a nivel mundial, ¿cómo nos ves? O sea, no tienes que ser un ranking, no tiene que ser un número.
bien, mal, regular, vamos en camino, tranquilos, todo está bien? Listo. No, entonces digamos que típicamente el consejo lo que usaba era, y para contarles un poco de historia, pues usábamos el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial para mirar dónde estábamos en el ranking y compararnos, y por eso también ese índice tenía una estructura muy similar a la que usamos nosotros. Entonces era muy comparable, y eso era útil porque es clave tener referencias internacionales, ¿cierto? Un poco a lo que va la pregunta. Desde el 2019 el foro dejó de sacar este informe. El IMD, el Instituto de Empresa allá en Lausana, en Suiza, saca uno que no mapea exactamente lo que nosotros medimos, pero digamos que en ese estamos al final de la cola de esa muestra de países, ¿cierto? En la gran mayoría de rankings, digamos, internacionales en temas de innovación, de talento humano, de lo que sea, estamos típicamente a mitad de tabla. Colombia ha sido un país que siempre está a mitad de tabla, nunca estamos muy mal, nunca estamos muy bien. Hemos logrado crecer a tasas de 2.5% en promedio durante los últimos 30 años, que es que lo que ha implicado es que somos el segundo país en Latinoamérica que más ha aumentado su ingreso per cápita en los últimos 30 años. O sea que no es malo, porque el crecimiento, crecer una gotica de crecimiento adicional anual tiene unos efectos compuestos súper valiosos, ¿cierto? Si uno crece la economía de un país 0.1% más consistentemente todos los años, eso se refleja en mucho ingreso adicional, claro, ¿no? Pero 2.5 claramente es insuficiente para lograr salir de pobres, ¿cierto? Totalmente. Para ser un país desarrollado tenemos que crecer mucho más, y parte de crecer mucho más y la fuente del crecimiento es esa productividad, ¿cierto? Esa productividad que está estancada. Entonces, por eso es tan importante este tema de competitividad, porque si queremos realmente reducir la pobreza sosteniblemente, si queremos tener una clase media que no sea vulnerable a cualquier choque como la pandemia. Llegó la pandemia y un jurgo de gente volvió a estar jalonada hacia la pobreza, pues tenemos que generar mucha más riqueza. Una de las cosas en los debates últimos sobre temas sociales, ¿cierto? Sobre temas laborales, temas pensionales, temas de salud, ahí realmente el elefante en el cuarto es que queremos tener sistemas de protección social que sean súper generosos, con ingresos que no nos dan para cubrir tanta generosidad, ¿cierto? Entonces, muchos de nuestros problemas se resolverían mucho más fácilmente, incluyendo el tema de la desigualdad, si fuéramos mucho más ricos. Entonces, el crecimiento creo que hay que volverlo a poner en el centro de las discusiones de política, en el objetivo de los empresarios, del sector privado. Hay que crecer mucho más. Al final te voy a hacer una pregunta que no tenemos preparada, pero te la tengo que hacer. ¿Cuáles son esos cuellos de botellas de la productividad, de esas áreas de oportunidades que estás mencionando? ¿Cuál es el stopper que hoy nos está frenando? Sí, hay muchos stoppers, yo creo, ¿no? Entonces, hay muchos regados en estos 14 pilares de lo que medimos, ¿no? Pero yo creo que los principales stoppers son los que tienen que ver con la historia que conté al principio, precisamente de por qué no tenemos más empresas que crezcan y que generen empleo, más crecimiento empresarial. ¿Por qué tenemos 92% de las empresas que son micro y nunca crecen? ¿Por qué tenemos tan poquitas que se vuelven grandes? ¿No? Y eso tiene mucho que ver con mercados que funcionan mal en general. Entonces hoy tengo una camiseta un poquito neoclásica, ¿no? Entonces yo creo que si no tenemos mercados que funcionen bien, sobre todo el mercado laboral es crítico, ¿no? Pero el mercado laboral es crítico porque conecta el talento con las empresas, ¿cierto? Si no funciona bien, no vamos a poder estar generando valor a partir de la generación de un puesto de trabajo donde hay una empresa con unas ideas, con una vacante que está buscando un talento para generar valor, ¿cierto? Si ese matching, ese emparejamiento, que es lo que hace el mercado laboral, no funciona bien, es muy complicado crecer. Y si encima
funciona mal y tenemos una mano de gente que está generando micronegocios, 60% del empleo formal es autoempleo. Y pues a veces nos venden eso como que no, es que eso es superemprendedores. Somos superemprendedores en Colombia. No, pues no nos dejamos morir de hambre. ¿No? Buscamos qué hacer. Sobrevivientes. Buscamos qué hacer. Sí, exactamente. Es el rebusque, ¿no? Pero entonces yo pensaría, obviamente, bueno, como dije, de verdad que este tema es transversal y hay que pensar en todo, ¿cierto? Pero yo me enfocaría mucho en un triángulo de factores, que es esa relación entre mercado laboral, tejido empresarial, formación para el trabajo, el tema educativo y de talento humano y de formar a la gente con las competencias y las habilidades que requieren para trabajar. Y un pilar clave que es todo el sistema de protección social. Yo creo que en la medida en que la protección social la hemos financiado a través de nómina, por ejemplo, pues eso ha hecho mucho más difícil la generación de empleo formal, porque es mucho más costoso que el empleo informal, ¿cierto? Claro. Entonces, esos 4 elementos yo creo que son críticos, y alrededor de eso gravitan una cantidad de otros factores. Obviamente, para que esto funcione, pues tenemos que tener infraestructura que esté bien, ¿cierto? Y infraestructura y logística. Para que todo funcione, tenemos que tener justicia y seguridad. Lo que pasa es que no quiero irme por ese lado, porque es que uno fácilmente puede caer con en una respuesta que he oído varias veces últimamente, que es un poquito derrotista, en el sentido de que dicen, oiga, es que mientras no tengamos justicia y seguridad, más o menos no podemos hacer nada, no hagamos nada porque no claro. Se puede. Y sí, es necesario que un sistema de justicia funcione, que tengamos seguridad. Si no hay seguridad, no es viable esperar que haya inversión, porque no hay posibilidades de apropiarnos del retorno de esa inversión, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la que la seguridad económicamente y competitivamente hablando es importante. Es porque la justicia y la seguridad nos permiten asociarnos, firmar contratos con la certeza de que va a haber un sistema que va a hacer valer esos contratos. Disminuir el riesgo. Sí, y generar confianza en un sistema, ¿cierto? Generar confianza en un sistema, y sin confianza es imposible que haya apuestas de largo plazo, es imposible que innovemos, es imposible que nos metamos a cosas inciertas, a actividades inciertas, donde está el potencial de crecimiento, de generación de productividad, de innovación, ¿cierto? La innovación, y ustedes lo saben mejor que nadie, pues es una actividad de alto riesgo, ¿no? Uno se mete ahí no sabiendo si va a fracasar, y probablemente va a haber 9 fracasos por cada éxito, ¿cierto? Pero si uno no tiene un sistema de justicia funcional, en el sentido de que haga valer contratos y que genere unas reglas del juego entre las partes, pues es muy complicado. Siempre la gente deja sobre la mesa oportunidades de hacer mucho negocio que podría ser muy rentable y muy interesante, pero pues en un mundo de incertidumbre, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues uno va a empezar a eliminar esas actividades donde requiere precisamente que estén funcionando una cantidad de estructuras públicas y privadas y mixtas alrededor de eso, ¿cierto? Y entonces, tal vez lo último que yo diría es que sí hay que pensar, en la medida en que creemos que es importante tener un sistema de economía mixta, con un sector público que funcione, etcétera, pues sí hay que pensar en que el Estado tiene que funcionar mucho mejor, un Estado eficiente. Entonces, que el Estado no sea el que genere barreras para los emprendedores, para el emprendimiento, para el empresariado, barreras que no responden a un fin de política pública legítimo o de bienestar social legítimo. Y legítimo quiere decir cosas como fallas de mercado, externalidades. Pues sí, uno quiere, si hay alguien que puede generar unos costos sociales a partir de su modelo de producción, pues probablemente se requiere algún tipo de regulación ahí, o unos impuestos que corrijan por ese factor, ¿no? Claro. Pero hay una cantidad de cosas que hace el Estado que no genera ningún valor social y que sí genera muchos costos, ¿no? Entonces, es todo el típico tema de los trámites, de las vueltas, de la incertidumbre de los permisos ambientales, permisos sociales, ¿no? Todo el tema en Colombia, todo el tema de la licencia social y ambiental está un poco despiporrado, ¿no? Como nos decían hace poco, ¿no? Ni siquiera exigente.
Una cosa es que sea exigente, pero uno conozca muy claramente cuáles son las condiciones que tengo que cumplir, ¿cierto? Entonces, tengo que presentar estos 15 documentos para la licencia ambiental y se demora 6 meses. Pues listo, uno lo hace. Pero si uno llega después de 6 meses con sus 15 documentos y le dicen, ay, no, faltan 5 y, ay, no, se va a demorar otros 8 meses, eso es lo que afecta el entorno empresarial gravemente. Es la incertidumbre, la falta de claridad en los procesos y procedimientos. Y ahí, en esas zonas grises, hay un jurgo de oportunidades de corrupción, de manipulación, de oportunismo, de lo que sea, ¿cierto? Con la consulta popular. La consulta previa, ¿cierto? Consulta popular, consulta previa. Pues la consulta previa, que es el consultar a las comunidades cuando hay proyectos que van a afectarlas, que suena razonable, ¿cierto? Sí, si uno va a pasar una doble calzada a 100 metros de un resguardo, de una población, de un municipio pequeño, de lo que sea, pues suena razonable que uno vaya y converse con la gente y no simplemente le pase por encima, ¿no? Pero lo que está pasando en Colombia es que eso también está siendo manipulado y abusado. Entonces, de nuevo, genera mucha incertidumbre porque entonces el inversionista, digamos en un proyecto de energía eólica, ¿no? Dice, listo, en esta zona hay estas 5 comunidades con las que tengo que conversar para resolver, para que me den los permisos para hacer la inversión. Empiezo a conversar con las 5 comunidades un año entero, y al año aparecen otras 5 que no existían antes y me toca volver a empezar. Eso es lo grave, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en mora de regular mejor, de reglamentar mucho mejor todo el sistema de licenciamiento ambiental y social, porque si no, no va a haber manera en Colombia de hacer grandes proyectos de inversión. Espectacular. Oye, Daniel, me dejas pensando muchas cosas, pero hagamos un poquito un zoom in en los sectores. ¿Qué sectores hoy ves que sean los más competitivos y cómo se están apalancando para saltarse esos baches que ya hemos hablado de competitividad, en fin? Listo. No, esa es una pregunta difícil que voy a empezar a contestarla con base precisamente en nuestro Informe Nacional de Competitividad, el que está vigente, el 2024-2025, donde lo que propusimos fue que para generar esa confianza para invertir hay que tener visiones compartidas de futuro y hay que tener un chip de prospectiva, de estar monitoreando tendencias globales y cómo nos afectan, ¿no? Entonces ahí lo que identificamos fue que había 3 grandes macro tendencias globales: cambio tecnológico, cambio climático y cambio demográfico. Y eso iba a afectar todos estos factores de competitividad. Pero mirando esos 3 macrofactores, creo que eso nos ayuda a responder un poco la pregunta de qué sectores tienen grandes oportunidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros identificamos que había una demanda creciente en el mundo por cuenta del cambio demográfico y cambio climático también, sí, sobre todo por el cambio demográfico en sociedades muy grandes. Pensemos en China, pensemos en India, en sociedades con billones de personas, ¿no? Que están empezando a volverse mucho más ricas, que están empezando a vivir muchos más años y que están empezando a cambiar sus patrones de consumo, ¿cierto? Entonces, están empezando a demandar en particular proteína animal, ¿cierto? Pollo, huevos, leche. Entonces, si uno ve que hay una demanda externa que está creciendo en esos productos, uno debería pensar, ¿será que yo puedo producir para satisfacer esa demanda? Y ahí hay grandes oportunidades en Colombia en términos de regiones enteras que podrían ser grandes productores de pollo, de cerdo, de huevos, de leche, pero en particular quiero concentrarme un poco más como en la cadena avícola y en la porcícola, en cerdo y pollo, ¿cierto? Entonces ya hay empresarios que están haciendo eso. La Facenda ya en la Altillanura, por ejemplo, sí, una gran producción de carnes y carne de cerdo en particular, que es el tipo de carne que están demandando los indios, los chinos que no comen mucha vaca, ¿no? Claro. Entonces, es gran oportunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para de verdad vender una cantidad de producto a esos mercados internacionales? Esta gente lo hace en medio de unas condiciones muy adversas, en el sentido de que no hay
seguridad jurídica sobre los temas de la tierra, hay una cantidad de problemas de ordenamiento territorial, de identificación de uso de tierra, de permisos, de todo, ¿cierto? Entonces lo hacen arriesgándose mucho, ¿no? Pero entonces eso es un ejemplo de cómo identificar sectores. Entonces, si pensamos también un poco en poblaciones y cómo están cambiando, vemos un continente europeo que está envejeciéndose y está empezando a demandar una cantidad de servicios de cuidado y de salud para tercera edad, ¿cierto? Es una historia de la vida real en Colombia. Estamos teniendo un problema y hace poquito que estuve visitando a un familiar en un hospital, los de enfermería me comentaban, oiga, es que estamos teniendo un problema grave con el talento en enfermería en Colombia, porque de entrada teníamos muy poquitos enfermeros y enfermeras, ¿cierto? Y todos los que estamos formando se los están llevando a Alemania. Claro. Todo pago, 2 años pagos para que aprendan alemán y después con garantía de que los van a emplear, no sé qué, unas súper oportunidades. Pero entonces uno tiene que pensar, si la demanda está allá, ¿hay alguna forma de que podamos ofrecer esos servicios acá en Colombia? Entonces pensemos en toda la silver economy, ¿cierto? Toda la economía plateada, ¿cómo podemos hacer que no solo en Colombia ofrezcamos para toda esa población que se está envejeciendo de países industrializados servicios del cuidado, sino también la oportunidad de tener un segundo hogar en un clima delicioso, en el país con la mayor diversidad de aves? Entonces a los británicos y a los alemanes y a todos los europeos les fascina mirar pájaros. Entonces vengan a Colombia, vivan en Colombia, en un sitio donde los van a atender súper bien. Acá somos queridísimos, ¿no? Aquí formamos enfermeros tan buenos que ustedes se los están llevando a Alemania. Turismo de tercera edad y más económico. Entonces, vengan acá, inviertan acá, gasten acá. Además es gente pues que se retira, digamos, a los 65 años, yo qué sé, pero 65 años quiere decir que tienen 20, 30 años por delante de vida útil. Entonces también es una gran oportunidad de insertarnos a flujos globales de conocimiento, talento, pensar un poquito más en cómo conectar a Colombia mucho más con el mundo a través de no solo exportaciones, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Pues como conectarse con el mundo, ¿qué quiere decir? Quiere decir cómo exportamos más, ¿no? No, quiere decir cómo atraemos más gente que quiera estar en Colombia, quiere decir cómo trabajamos con la diáspora colombiana en el exterior, quiere decir cómo generamos más oportunidades de colaboración científica, tecnológica, quiere decir cómo atraemos empresas multinacionales que vengan a Colombia y cómo hacemos que más empresas colombianas tengan actividad y sucursales en otros países, ¿no? Entonces, creo que las grandes oportunidades y para los sectores que puedan tener oportunidades, hay que identificarlas con base en dónde está esa demanda, y la demanda no puede ser solo la demanda interna, eso es estarnos mirando al ombligo, ¿no? Acá hay 50 millones de colombianos, pero afuera hay 8 billones de otros seres humanos que pueden consumir lo que nosotros hagamos, ¿no? Entonces hay que pensar en internacionalizarnos mucho más agresivamente, creo yo, para lograr esas tasas de crecimiento mucho más altas y esas empresas con escala más grande que puedan generar más empleo. Totalmente de acuerdo con todo lo que yo le agregaría nada más 2 cosas: utilizar tecnología y hablar inglés, y ahora mandarín. Esas para mí son 2 habilitadores para que todo eso pueda suceder. Oye, Daniel, yo sé que ustedes generan muchos indicadores, reportes, análisis. ¿Cuáles son esas iniciativas que salen de ahí que ustedes le pasan al gobierno nacional? ¿Cómo las están adoptando? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Y cómo las ejecutan? ¿Las llevan a cabo? ¿Se les da un seguimiento? ¿Qué ocurre ahí? Sí, excelente pregunta. Entonces, el Consejo Privado de Competitividad nace para ser interlocutor con el Gobierno Nacional Central, principalmente hace 18 años. Y se crea como interlocutor privado del sector público en una cosa que se llama el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que lleva 18 años y que ha sido un gran espacio y una gran institucionalidad para generar ese diálogo estructurado público-privado, donde no es la lógica como coyuntural de, si soy sector privado voy a ir a buscar al gobierno únicamente para darle quejas del decreto no sé qué, o voy a ir a hacer cabildeo pues para que me protejan de la competencia externa con un arancel, ¿cierto? Queríamos que existiera un marco de diálogo en Colombia donde estuviéramos pensando en oportunidades, en productividad, en crecimiento, en las cosas de más largo plazo. Nosotros sacamos en el Informe Nacional de Competitividad
una serie de recomendaciones por capítulo. Recomendaciones que típicamente son públicas y privadas, entonces le decimos cosas al sector privado y al público. La última vez que revisé, digamos que 50% más o menos de las recomendaciones habían sido acogidas o implementadas. Las otras 50 a medias o no, seguían o no sé qué, ¿no? Pero realmente el Consejo pues saca los informes, pero a diferencia de otros centros de pensamiento, nosotros no sacamos el informe y simplemente nos olvidamos de él y cójalo, déjelo, hágalo lo que quiera con él, sino que usamos el informe para luego hacer gestión todo el año y pedalear, digamos, esas recomendaciones en ese diálogo en el Sistema Nacional de Competitividad con el gobierno, donde hay unos comités técnicos por temas. Entonces hay temas de facilitación de comercio e infraestructura. Entonces allá llevamos las recomendaciones nuestras y las empujamos, digamos, ¿no? Entonces, así funcionamos y con una innovación reciente. Hace un par de años hicimos un ejercicio como de planeación estratégica a largo plazo del Consejo, pensando, bueno, hacia dónde vamos, cuál debería ser el enfoque del CPC después de 15 años de existir, cómo nos reinventamos para los siguientes 15. Y una conclusión crítica a la que llegamos fue que no era suficiente para tener una injerencia y un impacto en competitividad que solo estuviéramos hablando con los ministerios y con el DNP y con presidencia. Teníamos que hablar mucho más con alcaldías, con gobernaciones, y para eso es súper útil los índices subnacionales. Teníamos que hablar mucho más con el Congreso, teníamos que hablar mucho más con las altas cortes, tenemos que hablar mucho más con la sociedad en general, ¿cierto? Entonces, desde ese entonces, tenemos muchas más líneas de trabajo y nos vemos como una plataforma como de articulación y coordinación con todos estos actores. Entonces, por ejemplo, en los últimos par de años hemos estado trabajando muy de la mano con congresistas, senadores, con las comisiones en el Congreso, trabajando y proponiendo y comentándoles y dándoles insumos para las discusiones sobre reforma laboral, reforma pensional, reforma a la educación, todas las reformas que han estado en discusión, ¿cierto? Hemos estado trabajando mucho más a nivel subnacional con alcaldías, con gobernaciones, con comisiones regionales de competitividad, que son la patica regional del Sistema Nacional de Competitividad. Entonces, para cerrar esta pregunta, generamos unas recomendaciones, pero no las dejamos simplemente publicadas, sino que nosotros mismos y con todo este grupo de actores, amigos, digamos, interesados en la competitividad, empezamos a tener un trabajo de diálogo permanente para empujar la implementación de estas recomendaciones. Estábamos hablando ahorita hablaste de las regiones, que es un punto importantísimo en nuestro país. ¿Cómo ves las regiones ya particionando, dividiendo el país en términos de competitividad? ¿Cuáles son esas que hoy son la gran apuesta y qué recomendaciones para todas las otras regiones? Muy buena pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que destacar es que vivimos en un país con una heterogeneidad regional, unas diferencias y divergencias regionales enormes, ¿cierto? El gran reto de Colombia es cómo lograr mayor convergencia en bienestar entre regiones. Es muy diferente si estamos hablando de un Valle del Cauca, de una Antioquia, claro, de un Atlántico, de un Bogotá, así nos vamos a Chocó, a Bichada, a Vaupés, ¿no? A toda la periferia del país, las diferencias en términos de competitividad son enormes. En el índice departamental de competitividad hacemos como el barrido de todos estos factores, 100 indicadores anualmente. Este año, el 11 de junio, vamos a lanzarlo en Medellín. Y el objetivo es ayudar a las regiones a trabajar de manera coordinada, público-privada, entre el sector empresarial, sociedad civil, universidades y sector público, para lograr eliminar esas barreras al crecimiento en cada una de las regiones. Pero entonces tenemos unas regiones que están en la frontera y que son muy avanzadas en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, si uno mira Antioquia, si uno mira Valle del Cauca, si uno mira Bogotá, si uno mira Barranquilla, Atlántico, si uno mira los Santanderes, Bucaramanga en particular,
uno ve que hay muchas cosas pasando, ¿cierto? Son sitios que tienen un tejido empresarial consolidado, diverso, en crecimiento, donde hay innovación, donde hay internacionalización, donde hay capacidades gerenciales, pero luego uno va a otros sitios donde el tejido empresarial es muy precario, donde 80% del empleo está en el sector público, en un sector público además que es pequeñito y no cumple con las funciones públicas que debería cumplir. Entonces, realmente cumple con la función de generar un empleo para una gente, ¿no? Sí. Pero eso es muy complicado, eso no es sostenible, ¿no? Entonces, con unos problemas de conectividad complicadísimos, ¿no? Entonces, la conectividad, la infraestructura de transporte, cerrar esa brecha va a ser crítica, cerrar las brechas de conectividad digital, pensando un poquito en cuáles son los sectores del futuro, ¿cierto? Pues todos los nuevos negocios usan de una u otra manera algún elemento digital, ¿no? Pueden ser negocios digitales de verdad o que se apalancan en facilidades digitales, ¿no? Pero pues si uno está en un pueblo y tiene una gran idea para un negocio que necesita internet y el internet se le va a uno 5 veces al día, pues es muy complicado que ese negocio funcione, ¿no? Entonces, digamos que y retomando un poco la pregunta anterior, ¿cierto? Hay que pensar cuáles son las grandes tendencias del mundo, tecnológicas, demográficas, climáticas, y cuáles son las oportunidades que tenemos. No hablé un poco como de hablé mucho de las demográficas, pero obviamente tenemos un gran capital natural y unas ventajas comparativas enormes en aportar a soluciones a temas climáticos. No a partir de reducir nuestro consumo de energéticos fósiles, ¿no? Es que nosotros, nuestra contribución a los gases de efecto invernadero globales es 0,4% del total. Nosotros no vamos a solucionar ese problema solos, ¿cierto? Obviamente hay que, el punto de las COP y de todas esas estructuras es coordinarnos a todos porque es un bien común global, ¿no? Pero nosotros solitos, asumiendo el costo enorme de dejar de producir petróleo, carbón, no vamos a solucionar el cambio climático, ¿cierto? En lo que sí podemos tener un impacto enorme es en proteger a los bosques, la Amazonía, en proteger todas el capital natural que sirve como capturador de carbono, ¿cierto? Entonces, ahí sí podríamos tener un gran impacto en transformación de la agricultura para una transformación verde en la agricultura. Eso también puede ser interesante, ¿no? En la producción de energéticos mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces, pensando en todos los energéticos de hidrógeno verde, hidrógeno azul, todo ese tipo de nuevos energéticos, podríamos producir mucho más de eso y aportar a esa solución global a los problemas de cambio climático, ¿no? Entonces, regiones, hay que pensar, cada región debería estar pensando, pues, ¿cómo hago yo para aprovechar esa tendencia global en mi territorio? Si estoy en la costa Caribe, tengo una gran oportunidad de ser el hub de exportaciones hacia un jurgo de sitios, porque es verdad lo que nos decían en el colegio. Estamos en una posición geográfica privilegiada, todo eso, ¿no? México y Colombia, yo creería que son los que se pueden dar ese lujo, ¿no? De mandar para Asia o mandar para Europa o Estados Unidos. Exactamente. Entonces, México, Colombia, bueno, y Colombia además tenemos toda la conexión con Sudamérica, sí, ¿no? Claro. Que ahí hay una ventaja con relación a México. Claro. Entonces, sí, esa ventaja logística es impresionante. Entonces, podemos realmente ser grandes jugadores en la producción de una cantidad de cosas, en la atracción de inversión de una cantidad de multinacionales que puedan usarnos como plataforma exportadora hacia una cantidad de destinos, ¿cierto? Pero obviamente para que eso funcione, tenemos que tener seguridad, justicia, tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener puertos que funcionen, tenemos que tener una cantidad de condiciones habilitantes que hagan que sea atractivo para todas esos inversionistas, pues planear poner su producción o su distribución o algún eslabón de su cadena de valor en Colombia.
Yo, ahorita me hice pensar algo muy importante y es que mucha gente no vislumbra lo importante que es el tema de la logística. Lo que pasa es que yo trabajé en la industria de consumo masivo y en la pandemia poner un producto, una caja en China tomaba 9 meses. Cuando comenzamos a tener rutas más eficientes después de la pandemia que se volvió a organizar el tema logístico ya eran 3 meses. Y eso es darle la vuelta 3 veces más al dinero, lo cual produce mucho más, lo cual genera más empleo, lo cual genera mayor utilidades, te apalancas con deuda pero pagas más rápido. O sea, es una cantidad de cosas que surgen atrás en el sector empresarial que la gente, uno piensa no solamente, no, es más rápido, más logística, no, es una cantidad de operaciones que ocurren atrás que hace más eficiente y productivo todo el sector empresarial, ¿no? Completamente de acuerdo. Y de hecho, bueno, poniéndome el sombrero un poquito de mi trabajo anterior, cuando fui subdirector del DNP, la primera política pública grande que llevé al COMPES, yo era el secretario técnico del COMPES, ¿no? El Consejo Nacional de Política Económica y Social. La primera política grande que llevé fue la Política Nacional Logística, que precisamente buscaba, generar, avanzar en intermodalidad. Entonces, no tiene ningún sentido que 70% de la carga en Colombia se mueva por carreteras. Hay que usar los ríos, hay que usar ferrocarriles, hay que usar aeropuertos y hay que combinarnos, ¿no? Entonces, un contenedor que salga de Bogotá, que vaya al puerto de Barranquilla, no debería irse por carretera hasta Barranquilla, debería irse de pronto en camión de Bogotá a La Dorada, en La Dorada coger el barco, el ferrocarril Dorada-Chiriguaná, ¿no? En Chiriguaná moverse al modo carretero y después coger el río Magdalena en el último tramo, yo qué sé, mucho, hay una combinación. Y en esa política que salió en 2019, en enero de 2019 fue mi primer, 2020, enero de 2020 sacamos esa, yo llegué en 2019 al gobierno. Y tenía ese enfoque de la intermodalidad y tenía un enfoque de facilitación de comercio, que es un poquito lo que dices tú. No sirve de nada tener una gran carretera que lo lleva uno al puerto de Barranquilla y te ahorraste 5 días de transporte por la eficiencia del transporte, pero estuvo 3 meses ahí parado en el puerto mientras le hacían las inspecciones. Claro. Además en Colombia hay como 8 entidades que tienen que hacer inspección y además por nuestros problemas en temas de narcóticos, entonces también inspecciona a todo el mundo, inspecciona a la DIAN, la policía, el INVIMA, el ICA, todo el mundo inspecciona, ¿no? Entonces, y eso es puro logística, es puro organizar inspecciones simultáneas, organizar inspección con base en riesgos, ¿no? Entonces uno no tiene que abrir todos los contenedores, tienes que abrir uno de cada 100 con un muestreo inteligente y luego, y obviamente, pues y tienes que tener un sistema que explote el tema de la confianza. Si tienes un operador que tiene un historial y una reputación y una credibilidad, entonces debería tener un estatus distinto, un operador económico autorizado, donde no le haces tanta inspección, por ejemplo. Obviamente haces unas inspecciones ex post y si hay algún problema, pues ahí sí hay una multa muy severa, claro. Pero no hay que hacer una revisión ex ante exhaustiva, ¿no? Y menos con un operador que es confiable, ¿cierto? Oye, Daniel, para ir cerrando me gustaría hacerte una pregunta que viene en materia de competitividad para el país, para los siguientes 5 años, 2030, ¿qué viene? ¿Qué viene? Bueno, entonces, un tema importante, creo yo, va a ser uno, recuperar esa confianza en estos espacios de diálogo público-privado, ¿cierto? Creo que hemos perdido un poco esa confianza en que, hay cosas que el privado debe hacer y el lucro para resolver problemas sociales es un gran motivador y deberíamos promoverlo y debería haber mucha gente haciendo plata resolviendo nuestros problemas sociales, ¿cierto? Creo que ahora hay una visión, infortunadamente, donde creemos que si hay cosas necesarias, deseables, cosas que son derechos, entonces eso debería estar aislado del mundo empresarial y del lucro, ¿no? Y al contrario, yo creo que es exactamente lo contrario. Si hay algo suficientemente importante que nos interese mucho, deberíamos estar buscando que todo el mundo esté pensando en cómo solucionar problemas, generar nuevas soluciones, ¿no? Entonces creo que el trabajo público-privado y volver a tener eso con el ADN en Colombia es muy importante, ¿no? Y eso, algunos lo ponen mucha gente está hablando de esto en diferentes términos, algunos lo ponen más en términos de
hay que valorar al empresario, el empresario es el superhéroe. No, yo lo veo más en que, oiga, hay que poner a toda la sociedad en sus diferentes roles a trabajar juntos, ¿no? Eso va a ser un reto importante. Va a haber un reto macrofiscal importante, que eso no es en lo que se concentra el CPC, pero no podemos ignorarlo, ¿cierto? Vamos a tener unas presiones fiscales importantes en el próximo cuatrenio, pensando en los próximos 4 años, particularmente en los próximos 4 años. Va a haber un problema complejo para resolver en términos de eficiencia del Estado, de eficiencia del gasto, de eficiencia del recaudo. ¿Cómo hacemos para financiar esa provisión de bienes públicos sin generar unas cargas excesivas sobre un conjunto de la población formal, que son las empresas formales, el empleo formal? Entonces hay que pensar en cómo logramos compartir mucho más eficientemente la financiación de esos bienes públicos, y eso implica, pues, de lado y lado, ¿no? Tener un recaudo mucho más eficiente y un sistema tributario mucho más conducente y amigable con el crecimiento, y también por el lado del gasto, pues tener un gasto mucho más efectivo, ¿no? Pero la gran discusión, entonces, esos son como las tareas que tenemos como pendientes, ¿cierto? Tenemos como unos rezagos, unos temas que nunca resolvimos completamente y hay que resolver, pero hay que pensar un poco en línea con nuestro Informe Nacional de Competitividad de este año, prospectivamente. ¿Cuáles son las grandes oportunidades en términos de nuevas tecnologías, en términos de nuevas demandas, en términos de nuevos mercados, y cómo hacemos para aprovecharlo? Y ahí creo que va a ser clave pensar en qué hacemos con un sector educativo que sea también un gran insumo para generar los talentos y habilidades que sean acordes con esas tecnologías y con ese mercado laboral cambiante, y cómo hacemos para generar unas reglas en el sector empresarial, pues las reglas que rigen al sector empresarial y las reglas que rigen el trabajo, para que sea un sistema suficientemente flexible e inclusivo, ¿no? Un sistema que permita que si mi negocio es un negocio que por su naturaleza es un negocio nocturno, entonces pues no deberían cobrarme unas sobrecargas como si yo fuera un negocio diurno que se pasa las horas, digamos. Es que eso es como... creo que hay unas discusiones muy complejas que no estamos dando y que estamos pensando que es que lo normal es que la gente trabaje de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pero es que resulta que hay negocios y hay actividades que son de sábado y domingo. Entonces, queremos realmente que esas actividades sean mucho más costosas que las de lunes a viernes. ¿Y por qué? ¿No? Nunca me he hecho una pregunta de esas. O sea, es verdad. Y además el otro tema es, en el mercado laboral, sí, hablando, la pregunta era cuáles eran los principales retos. Yo creo que los temas de mercado laboral y regulaciones que rigen la creación de empresas, eso toca arreglarlo en términos de simplificar, en términos de que sea mucho más inclusivo y moderno, en términos que se adapte mucho más fácil a diferentes modelos de negocios con diferentes tecnologías, ¿no? Y con diferentes preferencias del trabajador también. Es que esta parte también la hemos dejado por fuera de la discusión. Sabemos que ya hay gente que no quiere trabajar de 8 a 5 en una oficina o en una fábrica. Quiere ser independiente y ofrecer sus servicios en una cantidad de plataformas. Entonces, ¿por qué me van a obligar por ley a que cada una de estas plataformas tiene que emplearme con un contrato a término indefinido? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces no solo es, y el debate se ha planteado mucho en términos como de precarización y defensa de derechos del trabajador, pero estamos dejando completamente de lado cuáles son las preferencias de ese trabajador, ¿cierto? Y creo que
que las preferencias no se van a ajustar a una sola camisa de fuerza normativa, legal, que determine que solo podemos trabajar en ciertas horas y que si nos pasamos un minuto toca pagar el doble. Y pues no, entonces yo creo que esa discusión es mucho más interesante de lo que está haciendo, ¿no? Porque lo ponemos en términos muy maniqueos, ¿no? De quienes defienden los derechos de los trabajadores, sí, y quienes están en contra, ¿no? Metafísicos. Sí, entonces, y no, el tema es cómo hacemos para tener un sistema productivo, un mercado laboral que funcione para más gente, Actualmente tenemos una cantidad de gente excluida en la informalidad, porque la formalidad es muy costosa, es muy cara, es muy difícil. Entonces, pues tenemos que pensar en el gran reto, creo yo, para ir cerrando, es el reto de lograr unas reglas del juego que nos permitan a todos como individuos vivir mejor en sociedad y lograr que todos florezcamos y podamos prosperar en esa sociedad bajo esas reglas. Daniel, te quiero hacer una invitación. Tengamos la parte 2 de este podcast. Y hagamos un zooming en todos esos flancos que acabas de mencionar. Me encantaría que los pudiéramos hablar. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. El día de hoy nos acompañó Daniel, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad Nacional. De verdad, Daniel, mil gracias por tu tiempo y por toda tu disposición. Y para todos nuestros video escuchas, les prometemos la parte 2 con Daniel. Si de una, cuenta conmigo. Me encantó la conversación. Hay muchos temas. Yo sé que a veces, por la naturaleza del tema y por lo que empecé diciendo, que es que son muchos temas que tienen que estar coordinados y funcionando juntos. Esto uno puede irse... Tenemos 5 podcasts. Sí, 5 podcasts. No, pero al menos uno más, yo creo que sí se justifica para profundizar un poquito más. Acá tienes tu casa en la EAN. Bienvenido. Esperamos verte en el lanzamiento pronto y en los siguientes capítulos, claro que sí. Muchas gracias, José.